Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente con ustedes, compartiéndole esta maravillosa lección. Como todas las semanas se la traemos, así es que aquí continuamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe. Así es que está la lección que estamos en este trimestre estudiando y llegamos a la lección 4 que lleva como título El conflicto detrás de todos los conflictos. Y vamos a ver cuál es ese conflicto del que estamos hablando acá, donde dice que es detrás de todos los conflictos. Y en Josué 10:14 dice, no ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Y dice que la lectura del libro de Josué nos conforta con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios en su nombre y con su ayuda. La idea de que Dios estaba detrás de la conquista de Canaán impregna el libro de Josué y se expresa en las afirmaciones del narrador, en las propias palabras de Dios, en los discursos de Josué y en las afirmaciones de Rahab, de los espías y del pueblo. Dios aparece. Dios aparece como el originador de estos violentos conflictos. Esta realidad plantea preguntas inevitables. ¿Cómo entender que el pueblo elegido por Dios llevará a cabo tales acciones? ¿Cómo es posible conciliar la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor? Por ejemplo, Éxodos 34:6, Salmos 86:15, Salmo 103:8 y Salmo 108:4, sin que se vean afectadas las credibilidades, las autoridades y las historicidades del Antiguo Testamento. Y esta semana y la próxima exploraremos la difícil cuestión de las guerras libradas por mandato divino en el libro de Josué y en otros lugares. Así es que vamos a estar examinando cómo es posible que estas guerras sucedan, por qué las dejó que existieran, Dios, por qué está envuelto en esto, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos está hablando la palabra allí. Dice que la conquista de Canaán fue una guerra de exterminio ordenada por Dios. Pero si Dios es amor, ¿por qué ordenó semejante matanza, verdad? Para poder tener una pequeña vislumbre de las razones de estos acontecimientos, necesitamos hacer zoom, ¿verdad? Tenemos que ampliar nuestra visión más allá de lo visible hasta poder observar el conflicto que está detrás de todos los conflictos, incluida la conquista de Canaán, el gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Y vamos a estar destacando esta semana estas partes de la lección, ¿verdad? Las partes en conflicto, el príncipe del ejército de Dios, el príncipe del ejército del mal, el guerrero más poderoso, las estrategias del conflicto, Dios peleando por nosotros, nosotros peleando por Dios. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿verdad? Las partes en conflicto son las que vamos a tocar primero. El príncipe del ejército de Dios. Dice que él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo, ¿qué dices, mi señor, a su siervo? En Josué 5:14. Dice que mientras Josué oraba acerca de Jericó buscando dirección divina para tomar la ciudad, se presentó ante él un guerrero con su espada desvainada en Josué 5:13. Al ser interrogado por Josué, este personaje negó su filiación a cualquier ejército terrenal. Era el príncipe del ejército de Dios. Al exigir adoración, mostró que era Dios mismo en la persona de Jesús, conocido como Miguel en el libro de Daniel, en Josué 5:15 y Daniel 12:1. La oración había sido respondida. Para tranquilidad de Josué, Dios mismo se puso al mando de la operación. Como general visible de Israel, Josué solo debía seguir las órdenes del verdadero general en jefe, Dios. ¿Qué órdenes sigues tú, mi querido? ¿A quién le sirves? El príncipe del ejército del mar. Veamos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Mis queridos, allí podemos ver una descripción de ese ángel poderoso. Dice que podemos decir que él inventó la guerra.
Nació como príncipe querubín del más alto rango, al lado del mismo Dios, paseando por carbones encendidos y precioso, perfecto en Ezequiel 28, 12 al 15, dotado de libre albedrío. Como todos los seres inteligentes creados por Dios, Lucifer decidió rebelarse y usurpar el trono de Dios, allí en Isaías 14, 12 al 14. Aunque falló en su rebelión, desde entonces el universo quedó envuelto en una guerra. Al adueñarse de la tierra, Satanás y sus ángeles tienen un único propósito: frustrar los planes de Dios para salvar a la raza humana. Y la conquista de Canaán fue una batalla importante en esta guerra, porque así podíamos ver el plan que tiene el enemigo, ¿verdad? El guerrero más poderoso, el Señor es el guerrero, su nombre es el Señor. Éxodo 15, 3. Mire lo que dice aquí. Dios mismo es presentado como un varón de guerra, el guerrero más poderoso en batalla en Éxodos 15:3 y Salmos 24:8. Pero Dios no está en guerra con los seres humanos, sino con los poderes espirituales a los que se adhieren. Por eso las plagas se presentan como una guerra contra los dioses de Egipto, es decir, los demonios, en Éxodos 12:2 y Deuteronomio 32:17. Dios desea erradicar el mal de la tierra, por eso expulsó de Canaán a aquellos que habían decidido tomar parte en el bando de Satanás y otorgar la tierra al pueblo que había tomado parte por él. Hoy la guerra continúa, pero no por un territorio. La pelea es por cada familia, por cada individuo. No hay terreno neutral. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. Vamos a ver las estrategias de este conflicto. Dios peleando por nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 14. Al pueblo de Israel se le había dicho, vayan a guerrear. Pero cuando llegó el momento, se le dijo, ustedes tranquilos, yo me voy a encargar. El plan original de Dios era conquistar Canaán por medios sobrenaturales, sin necesidad de que Israel tuviera que pelear en Éxodos 23, 28. Si no hubiese sido por la incredulidad del pueblo, así hubiera sucedido. La Biblia registra algunos ejemplos de lo que Dios puede hacer para librar a su pueblo sin necesidad de que empuñen ninguna arma contra sus enemigos. Entre esos les leemos: hundió el ejército egipcio en el Mar Rojo, en Éxodos 14, 24 y 28. Usó el granizo contra los cananeos en Josué 10, 11. Destruyó a los que desaparecieron a Elías en Segunda de Reyes 1, 9 al 10. Mandó osos contra los que se burlaban de Eliseo en Segunda de Reyes 2, 23 al 24. Consiguió la paz cegando al ejército sirio, Segunda de Reyes 6, 14 al 23. Hizo pelear entre sí a los amonitas y a moabitas en Segunda de Crónicas 20, 15 al 17 y 22 al 24. Mató a 185,000 asirios en una noche, Segunda de Reyes 19:35. Mandó una enfermedad mortal a Herodes en Hechos 12, 21 al 23. Y como te das cuenta, Dios peleando por nosotros puede lograr todo esto porque Él puede tomar esas decisiones. Nosotros peleando por Dios, miren, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Josué 6:21. Al igual que ocurrió con los antediluvianos o con Sodoma y Gomorra, los cananeos habían traspasado los límites de la gracia y se habían alistado con Satanás. Génesis 6:5, Génesis 18, 20 al 21 y Génesis 15 al 16. El pueblo que estaba allí era un pueblo, mis queridos, perverso. Todos ellos estaban destinados a la segunda muerte, la muerte eterna. Prolongar su vida aquí no cambiaría su destino final, y Dios permitió en esta ocasión la toma de Canaán, que Israel tomase parte activa en la matanza. Porque no hacerlo él mismo, como lo había planificado? Por su incredulidad, la primera vez que Israel conoció la guerra fue tras declarar: ¿está o no está el Señor entre nosotros? En Éxodo 17, 7 al 9. Y al tomar parte activa en la batalla, física para ellos, espiritual para nosotros, desarrollamos una confianza incondicional en la ayuda de Dios. Por eso nosotros también batallamos, por eso nosotros también hacemos esta guerra contra el enemigo, porque tenemos que vernos como que formamos parte y podemos ayudar a nuestro Dios, ¿verdad? Hay batallas que pelear cada día, mis queridos. Cada día es un momento nuevo, es una batalla grande que puede llegar a nuestras vidas. Y tenemos que pelearlas, tenemos que estar preparados. En cada alma se combate, dice.
una gran guerra entre el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la vida. Como agentes de Dios, debéis someteros a Él para que planee, dirige, pelee la batalla por nosotros. Con vuestra cooperación, el príncipe de la vida está al frente de su obra. Él debe estar con nosotros en la batalla diaria con el yo, para que podáis permanecer firmes a los principios, para que cuando las pasiones luchen por la supremacía, puedan ser doblegadas por la gracia de Dios, para que seáis más que vencedores mediante aquel que nos amó. Allí en Conflicto y Valor, 21 de abril del linaje de White. Y mis queridos, cuando la rebelión contra la autoridad de Dios surgió en el universo, solo existían dos opciones. Dios dejaría de ser lo que es de manera esencial, inmutable y eterna, y entregaría el liderazgo de todo el universo a una de sus criaturas rebeldes, o seguiría siendo el Padre Santo, justo, amoroso, misericordioso de todo lo que existe. La Biblia presenta la segunda opción como la elegida por Dios y en consecuencia el evitable choque contra su poder y las fuerzas del mal. Cuando los poderes políticos o sociohistóricos asociados a las fuerzas cósmicas caóticas y rebeldes manifestaron la misma actitud desafiante contra Dios, Él, como Señor soberano del universo, intervino. La representación de Dios como guerrero se convierte en una prefiguración de esa victoria definitiva que pondrá fin al conflicto cósmico en curso entre el bien y el mal, allá en Apocalipsis 20, 8 al 10. Además, las guerras libradas por el antiguo Israel por orden de Dios no solo reflejan el conflicto cósmico, sino que formaban parte de él como una anticipación histórica del juicio de Dios al final de los tiempos. Y Dios les había dado el privilegio, al deber de entrar a la tierra en el tiempo que les señalara, pero debido a su negligencia voluntaria se les había retirado ese permiso. No quería el que tomaran posesión de la tierra por medio de la guerra, sino mediante la estricta obediencia a sus mandatos. Y esto nos lo dice el patriarca y el profeta. Él quería que el pueblo de Israel pudiera aceptar, ¿verdad?, su lugar en esas nuevas tierras sin tener que hacer ninguna clase de guerra. Pero el pueblo simple y llanamente no entendió, ¿verdad? Así que el conflicto detrás de los conflictos, eh, ya lo vemos allá reflejado a través de ese conflicto tan grande, cósmico, que existe detrás de las pantallas, pero que está verídico en nuestras vidas a diario. Vamos a orar para concluir esta lección. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de estar ante tu presencia. Pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, perdones nuestras ofensas, ayúdanos a estar limpio ante ti, ayúdanos a poder proclamarte, a poder mantenerte en nuestras vidas, a poder ponerte en alto, y que las artimañas del enemigo no puedan contra la fortaleza de nuestro Dios. Quédate en nuestro medio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, como siempre, allí pueden conseguirme en las siguientes plataformas. Pueden entrar a YouTube y ver la lección en vivo a través de mi nombre, Joseph Class, y en Spotify, Podcast y Radio y Amazon Music. Puedes buscar en su buscador lección de escuela sabática, comentario. Te puedes registrar y la recibes. Mis queridos, gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Dios te guarde.